Qué bueno estar de nuevo todos juntos reunidos. Hermanos, sigamos orando, que Dios nos permita poder reunirnos los domingos. Y no solamente los domingos, sino que podamos volver a tener un solo culto donde podamos estar todos juntos. Es bueno poder reunirnos y es una bendición a pesar de tener dos horarios. Sin embargo, sería mucho mejor estar todos juntos. Así que sigamos orando por eso, lo cual también nos daría más tiempo para cantar más y poder estar más tiempo juntos. Siempre que cantamos Muestra a Cristo antes de empezar una predicación, el propósito es no solo cantarla como un ritual ni nada por el estilo, sino que esa canción se pueda volver también una oración para nosotros. Que el deseo de cada uno sea que Cristo sea mostrado en cada predicación, en cada momento, y que también prepare nuestro corazón para poder recibir la palabra. En Oseas 10:12, esto no tiene nada que ver con la predicación, pero en Oseas 10:12 dice: siembren para ustedes según la justicia, siguen conforme la misericordia, rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que venga a enseñarles justicia. Y ese romper la tierra es dando a entender que había una tierra que estaba seca, que estaba árida, pero y el romperla tampoco era agradable ni fácil, pero era necesario para que la palabra entrara. Entonces, que esa sea siempre nuestra oración, porque hay momentos en el que nuestro corazón se puede volver tierra seca y necesitamos que el Señor la prepare. Hoy estoy también emocionado, aparte de verlos, porque vamos a empezar una nueva serie, y es la serie de las cartas de Pablo a Timoteo. Hay unas cartas que son llamadas cartas pastorales, y son las dos de Timoteo, de Pablo a Timoteo, y la carta de Pablo a Tito. Y se llaman cartas pastorales porque tanto Timoteo como Tito no eran exactamente pastores, pero fueron llamados a pastorear iglesias y a atender a distintas situaciones en esas determinadas congregaciones que vamos a ver ahora. Y esa es una de las razones por las que vamos a estudiar estas cartas de Pablo a Timoteo. Porque en esencia esas cartas, así como vimos con Corintios, que te da una idea de cómo debe funcionar la iglesia de Cristo, estas dos cartas y la de Tito también te muestran eso también. Porque lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es básicamente cómo debe andar la iglesia de Dios. Así debe andar. Y es animando a Timoteo y guiándole y dándole instrucciones de cómo debe andar y corregir lo que no estaba bien dentro de estas iglesias. Así que hoy veremos el capítulo 1. Vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 11. La serie que vamos a estudiar tiene como título Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es el título de la serie, pero la predicación de hoy tiene título ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia lo falso? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia lo falso? Así que acompáñenme a orar. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos. Estamos agradecidos porque nos has dado la vida y la salud suficiente para estar aquí, los medios para poder trasladarnos hasta este lugar. Sin embargo, Padre, te rogamos que nos permitas poder volver a reunirnos los domingos juntos como iglesia. Que los hermanos que por algún motivo laboral o de salud no han estado hoy, que los guardes donde sea que estén y que les permitas poder volver a estar con nosotros la próxima semana. Ahora que abriremos tu palabra para estudiar más de ella, te ruego que nos ayudes a tener un corazón preparado para recibir tu palabra y que seas tú quien hable a través de tu predicación, Señor, y que podamos aprender un poco más de lo que tú tienes para nosotros como tu pueblo, como tu iglesia. Amén. Antes de empezar a estudiar el pasaje en sí, hay que dar un poquito de contexto de lo que vamos a ver. ¿Quién era Timoteo? Porque el título dice Primera a Timoteo. Entonces, ¿quién escribió esa carta y cuál era la situación? Pablo, cuando se convirtió, Dios lo llama después de un tiempo a que fuera lo que hoy llamaríamos misionero, pero él era especialmente apóstol, junto con los demás 11 apóstoles que Jesús había nombrado. Y él fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Los gentiles eran básicamente todos los que no eran judíos.
Así que Pablo comenzó a hacer una serie de giras que se llaman llamadas viajes. Hay 4 viajes registrados en la Biblia que Pablo hizo. En uno de esos viajes, Pablo se lleva a Timoteo. Timoteo era un joven, se estima que en sus 20s, hijo de una mujer judía y de un papá griego. Por ende, era como que el papá no era cristiano, la mamá sí, y la mamá le enseñó a Timoteo la fe, la abuela de Timoteo también. Y Timoteo fue creciendo en gracia para con Dios. Cuando Pablo lo conoce, Pablo lo adopta técnicamente como si fuera un hijo y le sigue enseñando más de la palabra y lo lleva con él a distintos viajes, al punto que ya él lo consideraba como un buen discípulo de él, capacitado para ejercer el ministerio. Esta carta se da en un contexto después de que Pablo sale de Éfeso. Éfeso es una de las iglesias que Pablo fundó, que en este momento está alejada o se está alejando de las cosas que Dios les mostró a través de Pablo cuando esa iglesia se fundó. Pablo estuvo 3 años en Éfeso enseñando, pero ahora se entera que las cosas no están bien, que hay cosas malas. Y él le pide a Timoteo que se quede en Éfeso para que ponga orden en la iglesia. Entonces, la pregunta sobre quién escribió la carta: Pablo. El destinatario evidente es Timoteo, pero hay otro destinatario que no está explícito y es la iglesia. Y la razón por la que podemos ver que Pablo no se quiso enfocar solamente en Timoteo es que él comienza haciendo uso de títulos que Timoteo no necesitaba escuchar. Por ejemplo, él empieza diciendo Pablo, apóstol de Cristo, y esa presentación Timoteo no la necesitaba. Timoteo sabía muy bien quién era Pablo. Esa introducción era porque también la iglesia que iba a leer la carta le iba a servir de autoridad o de validación de que Pablo estaba escribiendo eso con autoridad. Así que era con la intención de que la iglesia también lo leyera. Pablo escribió 2 cartas a Timoteo, esta y la segunda. La segunda carta a Timoteo ya Pablo le escribe casi al final de su vida. Se cree que posiblemente fue la última carta que Pablo escribió, ya a punto de morir. De hecho, en una parte de esa segunda carta él dice, ya yo estoy listo para ser sacrificado. O sea, él sabía que ya venía el momento de que lo iban a matar, porque a Pablo lo mataron en los romanos. Así que él ya sabía que tenía su sentencia y venía el tiempo de su muerte. Durante nuestro estudio vamos a ver muchas advertencias, órdenes, consejos que Pablo le da a Timoteo para la iglesia, y por ende haríamos muy bien si las escuchamos, las meditamos y las ponemos en práctica. La primera carta de Pablo a Timoteo es específicamente en el contexto de la iglesia de Éfeso. Esa iglesia se apartó de muchas cosas que estaban claras en la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver por qué tenemos que tener cuidado para evitar caer en el error de la iglesia de Éfeso. Leamos, voy a leer el versículo 1 al versículo 11, que es lo que vamos a estudiar hoy. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo,
sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, y siempre así empieza la carta. Y uno pensaría, bueno, ¿quién es el personaje principal? Se va a ver a Pablo y Timoteo, pero no es ni Pablo ni Timoteo, es Dios, porque es Dios quien ha llamado a Pablo al ministerio. Y es importante recordar quién era Pablo. Pablo era un asesino de cristianos. Pablo perseguía a la iglesia cristiana. Él se desvivía por eso. Y fue Dios quien lo llamó. Y es eso lo que impresiona, que ahora ese hombre que odiaba a la iglesia, que quería verla destruida, ahora sea perseguido por cuidar a la iglesia. Y se preocupe al punto de que escribe cartas y manda personas a cuidar la iglesia de Dios. ¿Cómo cambia la persona cuando se encuentra con Cristo? De querer matar a la iglesia, ahora a querer cuidarla. Y eso no fue Pablo, eso fue Dios que hizo la obra en Pablo. Pablo no era apóstol porque lo hicieron los fariseos o porque él no quiso seguir, porque él quiso ser apóstol. Fue Dios quien lo llamó. Y si Dios no lo hubiese llamado, él hubiese seguido velando por eliminar a la iglesia hasta el fin de sus días. Pero así es la gracia irresistible de Dios. Cuando Él llama, no acepta un no como respuesta. Y aquí podemos ver una vez más la gloria de Dios, porque Él se lleva la gloria en todo esto. Pablo tenía que reconocer quién era Él y lo que Dios había hecho en Él, al igual que con Timoteo. Y Pablo no usa su título de apóstol para hacer alarde, para decir, yo soy apóstol. Pablo lo usa porque era necesario que esa iglesia reconociera la autoridad de ese hombre que era apóstol por el llamado de Cristo. Porque en ese tiempo, con tanta falsa enseñanza, era necesario ese título de apóstol. Y fue solamente en ese tiempo, porque la prueba está que Timoteo, a pesar de que era discípulo de Pablo, nunca fue llamado apóstol, ni ningún discípulo de ningún apóstol fue llamado apóstol. Después de Pablo, después de Juan, que fue el último, no hubo más apóstoles. Así que eso es importante siempre recordarlo. Cualquier persona que diga ser apóstol hoy es un falso apóstol. Nunca en la historia, nunca hubo más. Ni habrá más. Así que su presentación es simplemente para decir quién era y el propósito de su ministerio. Dice luego, a pesar de haber empezado diciendo quién era él no hace énfasis en él, sino en quién lo llamó. ¿Y quién lo llamó? Dios, nuestra esperanza, nuestro Salvador. Y por tanto, siempre debemos dirigir todo a Él. No importa qué sea lo que digamos, toda nuestra intención, toda nuestra comunicación debe ser dirigir a las personas a Dios. En cualquier ministerio, en cualquier conversación, en cualquier obra que hagamos, nuestra misión es darle fama a Dios, darle la gloria y la honra a Dios. Él es el único que merece esa atención. Y finalmente, en esos 3 primeros versículos, Pablo concluye el saludo diciendo gracia y paz. Gracia, misericordia y paz. Y eso es interesante, porque esos los saludos que se daban al principio eran el deseo del autor para los receptores. Y eso nos recuerda a nosotros lo que debemos anhelar para nuestras personas que le hablamos. Gracia, misericordia y paz. Ahora bien, ¿para qué mandó Pablo a Timoteo a ir allá? Y dice el versículo 3, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Hay otras versiones que dicen, para que silenciaras a algunos, para que les callaras la boca a algunos, y que dejaran de hablar, dejaran de enseñar. Falsas doctrinas. Dice el versículo 4,
ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Primero hay que saber que Pablo profetizó esto. En Hechos 20, del 28 al 31, cuando Pablo termina su ministerio en Éfeso, sus 3 años ahí, él se va, pero él llama a los pastores de Éfeso y les dice una serie de palabras. Entre esas están estos 3 versículos. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos o pastores para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. La exhortación final es estar alertas ante cualquier falsa enseñanza. Pablo hace énfasis y empieza la carta sin mucho rodeo. Luego del saludo dice: lo más importante aquí, Timoteo, es que tengas cuidado y no dejes que estas personas sigan enseñando. Falsa enseñanza, y no solamente la falsa enseñanza, sino también mitos y genealogías interminables, que en otras versiones se habla la palabra fábulas. Y aquí vemos cuán importante debe ser nuestra actitud hacia la falsa enseñanza. Nosotros no debemos tolerar la falsa enseñanza. La falsa enseñanza y los falsos maestros deben ser reprendidos y deben ser llamados por nombre y prohibidos el que enseñe. No podemos ser tolerantes ante eso, porque cualquier falsa enseñanza pervierte el evangelio y por tanto hace que personas se pierdan del verdadero mensaje que Dios quiere que llegue. En Tito 1, del 9 al 11, que recordamos que Tito es otra carta similar, Pablo dijo lo siguiente a Tito: debes retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente lo de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Y aquí siempre surge una interrogante. ¿Qué debemos hacer? ¿Enseñar la sana doctrina o hablar en contra de la falsa doctrina? Y la respuesta es las dos. Tenemos que enseñar lo correcto, como bien le dijo a Tito: enseña con sana doctrina y refuta a los que lo contradicen. Nuestra misión, principalmente los pastores, pero la iglesia, es enseñar lo que la Biblia dice, pero si alguien habla lo contrario, tenemos que refutar a aquella persona que habla en contra de eso y no permitirle enseñar, primordialmente en la iglesia, pero también en cualquier contexto, porque eso es permitir que el evangelio de Cristo sea distorsionado. Nuestra actitud ante cualquier falsa enseñanza no debe ser: eso es lo que esa persona cree, no pasa nada, esa es su manera de ver las cosas, yo respeto. O sea, se puede respetar, pero no se debe tolerar. Tenemos que decir: lo que está mal, y lo que está bien, no importa quién lo diga. Y miren lo importante de esto, que Pablo dice: no solo doctrinas extrañas, sino mitos y genealogías interminables. Es decir, dentro de Éfeso había discusiones por cosas que no necesariamente eran falsa doctrina. Cuando se habla de mitos, otra palabra que se puede utilizar ahí es fábulas. Y mitos, si usted escucha un mito panameño, si usáramos el ejemplo, en cultura panameña, pues es la tulivieja. Y voy a hacer un ejemplo local. Imagínense que hay una discusión entre 2 panameños, esto no es en la iglesia, en la calle, sobre si la tulivieja es santeña o es chiricana. Y comienza la discusión de que no, lo que pasa es que en Chiriquí se cuenta que es así, o en Los Santos se dice que es así. Esa discusión jamás va a terminar.
No hay manera de probar eso. Mentira no se sabe, porque esto ni siquiera se sabe si ni siquiera es real. Y dentro de la iglesia hay discusiones así por muchos temas. Genealogías interminables, es decir, comenzar a discutir por cosas que no daban ningún provecho a la iglesia. Eso también debe ser prohibido. Este es un ejemplo real, parece mentira, pero es real. Hay iglesias, o por lo menos hay una iglesia, que se dividió, porque cuando se comenzó a definir qué doctrinas iban a tener, llegaron a un punto donde alguien decía, ¿Adán tuvo ombligo o no tuvo ombligo? Y la gente, algunos dijeron que sí tenía ombligo, otros dijeron que no tenía ombligo porque Adán no tuvo en el vientre de ninguna mujer. Y esa discusión se fue al punto que la iglesia se dividió entre los que creían que Adán tenía ombligo y los que creían que Adán no tenía ombligo. Yo no lo podía creer. Yo no conocí esa iglesia, pero conocí a alguien que estuvo involucrado en eso. Y todavía yo lo digo y me parece ridículo, pero fue real. Esa discusión, uno diría, pero es algo de la Biblia, estamos hablando de Adán, estamos hablando de algún personaje, pero como bien dice Pablo en el versículo 4, no aporta al avance del plan de Dios, que es por fe. No ayuda en nada de eso. Y no debemos prestar atención a eso, ni caer en esas discusiones. Genealogías interminables, ellos ahí, los judíos y los cristianos tenían mucha información acerca de su trasfondo. Sabían de dónde venían y muchos antepasados y comenzaban a discutir de quién había venido fulano de tal, que si vino de tal persona. Y esas discusiones sí eran bíblicas, porque eran de temas de la Biblia, pero que no eran de provecho. Y así como eso, hay muchas otras enseñanzas y discusiones que se dan. Y la mayoría de esas discusiones suelen ser en temas que la Biblia no da mucha luz. Y si la Biblia no da mucha luz, no podemos nosotros darle más luz de la que Dios ya ha dado. Y nos tocaría entonces hacer bien en creer lo que la Biblia dice y no ir más allá, no intentar descubrir el agua tibia en cosas que no vayan a aportar. Y el filtro básicamente va a ser, esta discusión, si llegamos a resolverla, ¿traerá algún avance al reino de Dios? Si la respuesta es sí, continúen, porque vale la pena entonces aclarar ese tema. Si la respuesta es no, entonces tal vez no sea necesario invertir tiempo y sería básicamente caer en eso. Más adelante Pablo le va a decir a Timoteo inclusive, y vamos a hablar después de ello también en otro capítulo, sobre no prestar atención a las fábulas. Y las fábulas en ese tiempo, o en este caso, este tipo de información como mitos, eran enseñanzas que sonaban fabulosas. No eran específicamente que el león y el conejo hablaban, como hoy lo conocemos, sino enseñanzas que sonaran como, oh, qué fabuloso, interesante eso que me están enseñando. Y hoy, muchas iglesias caen en ese tipo de enseñanzas fabulosas. Yo soñé que yo vi tal cosa y se vio el cielo y entonces ahora, porque yo soñé eso, va a pasar tal cosa y la gente dice, wow, o yo estoy viendo aquí que en tal momento va a pasar esto y lo otro, yo profetizo esto y allá, y suena como que impresionante, ¿no? Todo como quiero hablar de algo chévere. Una vez, pastor Cash Luna puso una foto donde se le veía como una aureola que él había estado no sé qué tiempo ahí y la gente decíamos que wow, qué cosa más interesante, qué fabuloso. ¿Qué tenemos que hacer contra ese tipo de enseñanzas? Es no prestar atención y no permitirle a esas personas enseñar. Si por algún motivo, Dios nos libre, el pastor Clifford o yo o cualquier otra persona se llega a parar aquí a enseñar cualquier cosa que vaya acorde a mito, falsa doctrina o genealogía interminable, cualquier cosa que no tenga provecho, ustedes hacen muy bien en hacernos ver ese error para corregirlo y no continuar en eso. En Éfeso no hubo nadie que lo hiciera y Pablo tuvo que enviar a Timoteo para que Timoteo entonces pusiera orden en esa iglesia. Hoy haría falta mandar a muchos Timoteos a varias iglesias a que callaran a varios pastores y personas que están haciendo eso precisamente. Ahora, el hacer eso hoy te va a poner como, seguramente, con la luz, el spotlight de tú no tienes amor.
que tú le estás diciendo que esa persona no es de verdad, que eso es falso, que no sé qué, que no se escucha en tal persona. Y Pablo dice aquí, versículo 5, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro y de una buena conciencia y de una fe sincera. Es precisamente el amor el que te va a llevar a decirle a lo que es falso. Escuchaba al pastor David Barceló, por gracia de Dios, una predicación que no era de Timoteo, era otra enseñanza. Pero él mencionaba un ejemplo. Él está en Barcelona y él decía, si yo voy caminando en la ciudad de Barcelona y alguien me pregunta dónde queda el centro comercial, y yo veo que va en dirección opuesta a donde se encuentra el centro comercial, y yo le digo que va bien, que no hay ningún problema, que siga en esa línea, y cuando alguien me pregunta ¿por qué no le dijiste que no era por ahí? Es que no quería contradecirlo, no quería decirle que iba en dirección contraria, para que no se sintiera mal, para que no se ofendiera. Pero lo que lo estoy haciendo por no hacer eso es dejar que, decía él, se fuera hasta el otro extremo de la ciudad de Barcelona y nunca iba a llegar al centro comercial. Esa persona se iba a perder tiempo y posiblemente perder el lugar. Nunca iba a llegar al lugar que quería. Si nuestro amor es no decirle a otra persona lo que está mal, no hay amor. El amor le dice a la otra persona qué es lo que está mal. Y por eso Pablo se lo dice a Timoteo. Esto que te estoy mandando, esta instrucción de que no dejas a esas personas enseñar, es por amor, por una buena conciencia y de una fe. Una buena conciencia porque Pablo decía, yo no puedo saber que algo está mal y no decir que está mal, sabiendo que hay personas que van a estar creyendo eso y que van a estar creyendo un error. Y Dios nos ayuda porque es parte de nuestra labor como pastores, al pastor Clifford y a mí, el poder hacer ver cualquier cosa que pueda estar en esa línea, cualquier error que pueda estar dándose. Pablo dice en Hechos, que en ese mismo capítulo 20, que él exhortaba públicamente, iba de casa en casa para hacerles saber lo que tenían que hacer. Y que él tenía la conciencia tranquila y sus manos limpias de que él advirtió lo que tenía que advertir. Si hay algo que está mal, nuestro deber es poder decirlo, como pastores, pero también como hermanos. Pero sepan de que posiblemente, aunque sea por amor, no va a ser bien recibido. Si usted pasa por la casa de su vecino y la casa está incendiada y es mitad de la noche y su vecino está dormido y usted lo despierta de golpe, la reacción no va a ser, ay, gracias por despertarme tan amablemente. En ese momento se puede molestar por cómo lo despertaste. Al final, puede que le agradezca porque lo salvaste de que el incendio estaba. Pero no se sorprenda que muchos se van a seguir molestando porque me despertaste muy abruptamente. Me podías haber llamado al celular, en vez de haberme despertado así, me despertado de otra manera distinta. Y puede que pase eso. Pero si amamos, nosotros tenemos que advertir de la falsa enseñanza. No podemos ser indiferentes ante ella. En la iglesia y fuera de la iglesia. Y esa parte de fuera de la iglesia, créanme que fue confrontadora para mí cuando la tuve que entender. Porque antes, si yo escuchaba a alguien en el trabajo decir algo que yo sabía que estaba totalmente fuera de orden, yo no decía nada, yo me quedaba callado para no generar discusión. Pero yo entendí que eso no podía ser así, porque si yo callaba, yo estaba dejando de que una enseñanza equivocada siguiera corriéndose por ahí. Y comencé a hablar, cuando decían, eso no es así, y tratar de explicarlo con amor. Y lo que pude percibir es que Dios ha usado eso para abrir puertas a que más personas entonces, después que la conversación pasa, llegan en privado y dicen, eso que tú dijiste me pareció interesante, puedes preguntarme un poco más. Y me di cuenta que si yo nunca hubiese hablado, por evitar la confrontación, esto no se hubiese dado. Y esto no es opcional, esto es nuestro deber, el poder defender la fe. ¿Por qué se dio todo eso? Dice versículo 6. Pues algunos desviándose de estas cosas, ¿de qué cosas? Del amor nacido de un corazón puro, de la buena conciencia y de una fe sincera, se desviaron del amor, la fe y la buena conciencia, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Si dejamos el amor de un lado, si dejamos la fe de un lado, vamos a caer en hablar palabrería, cosas sin sentido, cosas que no ayuden a la iglesia.
cosas que sean falsas. Y miren que muchos que se han apartado de eso hablan, dice aquí, con declaraciones categóricas. Eso quiere decir de que, así como pasaba en Éfeso, posiblemente hoy también pasa, que llega a una iglesia y usted escucha al pastor o pastores hablando con fuerza de que esto es así y Dios me dijo y tal cosa, pero nada de eso está en la Biblia, todo eso está mal. La persona que hable bien no es, si habla con fuerza no significa que viene de parte de Dios. Lo que va a venir que venga de parte de Dios es que hable conforme a lo que dice la palabra, no importa si grita o habla bajito, el punto es que hable lo que dice la Biblia. Que hagan una declaración categórica. Pablo dice, o sea, serán personas que tenían carácter fuerte y hablaban con seguridad, muy buenos oradores, pero no hablan de parte de Dios. Uno de los oradores más famosos hoy en Latinoamérica es un hombre llamado Daniel Aviv. Él dice que es cristiano y que él tiene una espiritualidad diferente, pero ese hombre no habla de parte de Dios. Aunque habla muy bonito y se expresa muy bien, ese hombre no habla de parte de Dios. Ese hombre habla cosas que no conoce, es ignorante de la palabra. Se sabe cómo, porque al conocer la Biblia y ver lo que él dice, eso no tiene nada que ver. Hacemos bien en no escucharle. Y haríamos bien, si es posible, hasta censurar ese tipo de conversación, pero por lo menos advertir a las personas de eso. Así que no nos dejemos impresionar porque alguien hable con fuerza. Lo que debemos hacer es verificar que hable conforme a la palabra. Luego de versículos 8 y 10, Pablo dice lo siguiente: pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. ¿Por qué Pablo tiene que decir que la ley es buena? Porque él prevé que lo que le van a decir es, entonces como nos criticas a nosotros por hablar de la Biblia, entonces la Biblia no sirve. Y Pablo dice, no, la Biblia sirve, la palabra sirve, la ley es buena, pero no como ustedes la están usando. La ley nos ayuda a poder hablar en contra de todas estas cosas. Y leyendo algunos comentarios acerca de esto, lo que casi todos llegan a la conclusión es de que estos pecados se estaban dando dentro de la iglesia de Éfeso. Pecados, todos son horribles, pero se pongan a pensar, los que matan a sus padres o a sus madres. Nosotros llegamos a hablar de la desobediencia a los padres, pero estos fueron a otro nivel, los mataban. Asesinos, inmorales, homosexuales, secuestradores. Esa era la función de la ley, el poder hablar en contra de nuestro pecado, mostrarnos lo que está mal. Y Pablo no está diciendo que él no fuera pecador, Pablo está diciendo que la ley no la estaban usando contra el pecado como debía ser usada. Finalmente Pablo le dice en el versículo 11, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Y él termina diciendo, hablando del evangelio, el evangelio de Dios, y no hay ningún problema en que mencione a Dios, porque es Dios quien fue el creador del evangelio, el que lo pensó. Entonces, la ley es importante, es necesaria porque nos va a ayudar a ver nuestro pecado, porque nadie es justificado por la ley. Pero nuestro mensaje siempre tiene que terminar en el evangelio del Dios bendito. Es decir, la ley nos condena, pero el evangelio nos da la opción de salvación. Es donde tenemos vida a través del evangelio de Dios. Pero el evangelio del Dios bendito, lo que estaban predicando en Éfeso no era ese evangelio. No había esa buena noticia, porque estaba siendo adulterado, agregándole o poniendo otras cosas que no tenían que ir ahí. Y Pablo dice, sí, tenemos que cerrar con el evangelio. Y eso es lo que tenemos que recordar siempre, hermanos. Ahí siempre debe terminar cualquier instrucción, con el evangelio. El llamar la atención de todo lo que está mal es necesario, pero ese no es el fin. Eso debe ser el inicio para terminar con el evangelio, lo que todos necesitamos escuchar, lo que todos necesitamos proclamar. Si yo simplemente digo, eso está mal y ya, y yo no termino con el evangelio, mi obra está incompleta. Porque yo necesito decir, ¿cuál es la causa de que eso está mal? ¿Por qué
somos pecadores, de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero la esperanza que tenemos en Cristo. Hoy en día a muchos le agrada esa primera parte de decirle a la gente de lo que está mal, pero solamente por el hecho de decirle a alguien que está mal y ganar una discusión. Ese no debe ser nuestro fin. Cualquier debate, cualquier conversación que tengamos, tiene que tener como fin no el decirle te gané, viste que tenías la razón, o te equivocaste, yo sé más que tú, sino poder presentar el Evangelio. Si nuestra intención al final no es presentar el Evangelio, está incompleta nuestra exposición. Necesitamos llamar la atención por eso. Y ese Evangelio tiene que ser proclamado a toda criatura. Y por eso Pablo dice, Timoteo, tienes que ir, el Evangelio tiene que ser predicado en Éfeso. Tengan cuidado de lo que está pasando. Hermanos, tenemos que tener cuidado de lo que se está dando, de lo que se predica, y asegurarnos de que sea eso lo que escuchemos siempre. Proclamar a Cristo, Cristo como Rey, como Señor, como Salvador, en nuestras casas, que eso sea lo que se predique en la iglesia y a cualquier lugar donde vayamos. Siempre todo va a terminar en el Evangelio, porque todo empieza en el Evangelio. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Padre, tú nos permites empezar una nueva aventura dentro de tu palabra, estudiando las cartas a Timoteo, que tú inspiraste al apóstol Pablo para escribírselas a él y a la iglesia. Y Padre, te ruego que nos ayudes a poder aprender un poco más de eso. Permítenos conocerte más. Permítenos tener celo por la verdad, de la misma manera que lo tuvo el apóstol Pablo. Danos la valentía para poder decir las cosas que están mal. Danos el amor para poder decirlas con amor y con gracia. Y permítenos siempre recordar que el fin de todo es presentar el Evangelio de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a que cualquier aprendizaje que tengamos sea siempre un instrumento más para presentar tu glorioso Evangelio. Evangelio que solamente en él hay salvación. Y si alguien hoy no lo ha conocido, no lo conoce, te ruego que le permitas entenderlo. Y a los que lo han entendido, que cada día lo recuerden, porque necesitamos recordar cada día quiénes éramos y quiénes somos y por qué somos lo que somos ahora, que es simplemente por tu gracia y misericordia. Amén.